¿Cómo están? Vamos a continuar hablando sobre la clasificación de las señales y hoy vamos a continuar, o sea, hoy vamos a, digamos, hacer una nueva clasificación entre señales periódicas y señales no periódicas o aperiódicas también se llaman. Este tipo de señales son extremadamente importantes en nuestra asignatura, en el estudio de las señales y los sistemas en particular y de los sistemas de telecomunicaciones en general, por una simple razón, ¿no? O sea, si pensamos que más adelante vamos a utilizar como herramienta matemática para el estudio de las señales y los sistemas, las series de Fourier y la transformada de Fourier, tanto para señales continuas como para señales discretas, no se olviden que las series de Fourier están desarrolladas para señales periódicas, es decir, Fourier dijo que lo que planteó Fourier fue que toda señal periódica podría ser descompuesta en señales periódicas más simples, ¿no? En señales periódicas simples, de modo que la suma de esas señales periódicas simples nos represente la señal periódica, una señal periódica cualquiera. En un esfuerzo, y eso lo logró demostrar, para aplicar las series, la descomposición en series de las señales periódicas a señales no periódicas, a señales aperiódicas, Fourier avanzó hacia lo que se llama la transformada de Fourier. La transformada de Fourier dice que una señal no periódica puede ser descompuesta en señales periódicas simples, eso que le llamamos el espectro, ¿ya? Y por lo tanto, prácticamente cualquier señal de la naturaleza, cualquier señal de ingeniería, en teoría podría ser descompuesta en señales periódicas simples. Por lo tanto, es importante entender qué es una señal periódica y qué es una señal no periódica. Así que comenzamos con eso. ¿Qué es una señal periódica? Una señal periódica es una señal que se repite cada cierto tiempo, ¿no? Matemáticamente tiene una unidad mínima de repetición, es una unidad en la variable independiente mínima de repetición, ¿no? Y satisface esta condición, ¿no? De x en t es igual a x en t más t. Esa t mayúscula es un número real para todo t, o sea, esto se repite para todo t. T es su valor más pequeño y se denomina periodo fundamental. Con señales periódicas ya se han enfrentado cuando estaban haciendo el movimiento armónico simple en física 2 y en física 3, en física 200 se han enfrentado cuando estaban haciendo circuitos de corriente alterna, lo mismo que en circuitos eléctricos 1. Cuando han empezado a hablar de señales de corriente alterna, han hablado necesariamente de señales periódicas. Bueno, las señales periódicas son las que se repiten en valor cada cierto tiempo, ¿no? Ese tiempo mínimo, el tiempo más pequeño para el cual se repite la señal, se denomina periodo fundamental o simplemente periodo, ¿no? De hecho, vamos a entender como periodo el valor más pequeño para el cual la señal periódica se repite, ¿no? Ok, la medida de las señales periódicas los vamos a hacer en dos, ¿no? En términos de señales de tiempo continuo, porque en señales de tiempo discreto, si bien por analogía se define lo mismo, la frecuencia entendida como el 1 sobre el periodo en Hertz, eso no existe para señales de tiempo discreto. Para señales de tiempo continuo sí. Entonces vamos a medir la frecuencia como hercios o repeticiones de un ciclo completo por segundo, o también vamos a medir la frecuencia, lo que se llama la frecuencia angular, como el número de radianes por segundo para la cual la señal se repite. Ya enseguida vamos a aclarar los términos adecuadamente, pero bueno, vamos a ver dos formas de medir la frecuencia. Uno, que es la inversa aritmética del periodo fundamental, que le vamos a llamar en hercios. Vamos a hacer la interpretación clarísima para que no nos quepe duda de a qué se refiere esto. Y la frecuencia medida en radianes por segundo, o también le llaman velocidad angular. Una señal aperiódica no cumple la condición esta de que se repite. ¿Ya? Entonces, una señal no periódica, o lo que les he dicho, una señal aperiódica, es una señal que no es periódica, así por definición, digamos, por exclusión. ¿No? Bueno, aquí está una señal periódica, un ejemplo de señal periódica, ¿no? Fíjense cómo cada cierto tiempo se vuelve a dar la misma
figura, es decir, la misma forma, ¿no? Ahora, si yo sumo, si aquí defino x de t, a x de t le sumo un periodo, voy a empezar a repetir los valores que tenía en este lugar, ¿no? Ahora, fíjense, 0 a t, esta distancia, es el periodo. Fíjense que el periodo se mide en segundos, ¿no? Cada cuántos segundos se repite el ciclo, ¿no? Un ciclo es que se repite la misma figura. En este caso, ¿no? Comienza acá, viene hasta acá, ser por un corto tiempo y luego vuelve a subir. Hasta ese momento. En ese momento, a partir de ahí, empieza a repetirse lo que había comenzado en 0, ¿no? ¿Ya? Primero, el periodo se mide en segundos. Estoy hablando de señales de tiempo continuo, porque vamos a definir también señales periódicas de tiempo discreto, y bueno, la definición de las señales de tiempo discreto es un poquito diferente. Pero bueno, el periodo, aquí se mide en segundos y es el tiempo para el cual la señal se repite. Fíjense que todo en múltiplo entero de esta señal, o perdón, de este valor del periodo, también es periodo. Es decir, si yo pienso como señal que comience aquí, transita todo esto. Hasta aquí. En 4t voy a tener exactamente la repetición de la misma señal. Si son 2 veces la señal inicial, digamos, el periodo que habíamos visto entre 0 y t, sí, pero se vuelve a repetir. Por lo tanto, cualquier número entero de esta señal, de este valor t que se llama el periodo fundamental, es también periodo, es decir, se va a volver a repetir la señal si considero el periodo 2 veces t, o si considero el periodo 3 veces t, etc. Por eso se dice que el periodo fundamental es el valor más bajo, ¿no? El valor mínimo, ¿no? Para la cual la señal se repite, para el valor para el cual la señal se repite, ¿ya? Yo creo que es una definición clara de lo que es el periodo. Ok. X en t más en t también es periódica. T sub 0, en este caso t sub 0 sería este t, es el primer entre 0 y t. Es el periodo fundamental, el valor positivo más pequeño, ¿ya? Ahora, estamos hablando de señales periódicas en el tiempo, por lo tanto, este t es el valor real positivo más pequeño, ¿no? Porque en el eje de las abscisas, en la variable independiente, estamos hablando del tiempo, ¿ya? Si x de t es una constante, o sea, x de t es igual a k, x de t igual a k es una señal que es constante. Una señal constante mostrada para tiempo discreto. Para tiempo continuo es algo similar, es solamente una recta paralela al eje de los tiempos en el valor igual a k. Esta señal se puede decir que esta señal constante es periódica para cualquier valor de periodo. Puedo adoptar el valor que mejor conveniencia tenga de acuerdo al problema. Cualquier valor de t es un periodo fundamental para esta señal específica, para la señal constante. Se van a dar cuenta es que estos términos van a aparecer en lo que más adelante, cuando estamos haciendo las series de Fourier, en lo que conocemos como la componente en continuo. ¿Ya? Pero esta señal que es constante es periódica, pero el periodo fundamental es cualquier valor real de t. Es la única señal que cualquier valor que se adopte es periodo fundamental. Es la única. No hay ninguna otra señal que cumpla que tenga esas características, ¿no? Bueno, la señal que no es periódica es una señal aperiódica. Una señal x en n, fíjense, esto ya es una señal de tiempo discreto, se dice que es periódica si satisface esto, ¿no? Fíjense, estamos haciendo por analogía. Mucho cuidado porque aquí, o sea, cuando estamos hablando de la señal de tiempo discreto, no se olviden que el argumento, es decir, n, la variable independiente, la unidad de tiempo discreto, solo son valores enteros. Solo son valores enteros. Positivos, negativos, incluso el cero, ¿no? Positivos o negativos, incluso el cero, esos valores pueden adoptar n, ¿no? Solo adopta valores enteros. Cuando estamos hablando de la señal de tiempo continuo, el tiempo t, este tiempo, es un valor real, positivo o negativo, pero es un valor real. Es decir, no es un valor entero, es un valor real. O sea, puede adoptar cualquier valor en el conjunto de los reales. En cambio, aquí está n, es solamente un valor entero, ¿no? Entonces, por lo tanto, el periodo
de una señal de tiempo discreto, esta n mayúscula, que le llamamos periodo, tiene que ser un número entero. ¿Va? Entero y positivo. En el caso del periodo de la señal de tiempo continuo es real positivo. Aquí es un entero positivo, ¿no? Para todos los valores enteros de n, ¿no? O sea, valores de, aquí hay que cambiar esto, voy a corregir n, donde n es n mayúscula. N es un entero positivo, n es su valor más pequeño, que también se denomina periodo fundamental de XD. Ahora, fíjense, algunos libros, primero, ¿qué es la frecuencia angular fundamental? La frecuencia angular fundamental es 2pi sobre n. No se olviden que esta n en tiempo discreto no tiene dimensiones, es una cantidad adimensional, ¿no? Esto se puede entender claramente cuando les he explicado el tema de cómo se hace el muestreo de una señal de tiempo continuo o una señal analógica, ¿no? N en realidad es el número de periodos de muestreo, o sea, está reflejando el número de periodos de muestreo en el cual en ese instante se ha mostrado la señal de tiempo continuo. Por lo tanto, el que tiene unidad en realidad es el periodo de muestreo, el T mayúscula, un periodo de muestreo. Entonces, N es una señal, o sea, N es la unidad de tiempo discreto no tiene dimensiones. ¿Ya? Por lo tanto, la frecuencia angular, por analogía a la frecuencia en tiempo continuo, será 2pi sobre n, ¿no? Donde n es el periodo fundamental. Y esto está medido en radianes. No se olviden que n no tiene dimensiones. Aquí sí, cuando estamos hablando de la frecuencia en tiempo continuo, este t, este periodo, como les he mostrado, tiene como dimensiones, segundos. Por lo tanto, la frecuencia angular será 2pi radianes sobre segundo. O sea, cuántos radianes se han abarcado en cada unidad de tiempo, en cada segundo. Aquí la unidad de tiempo no tiene, en tiempo discreto la unidad de tiempo no tiene dimensiones, por lo tanto la frecuencia angular simplemente se mide en radianes. Un pequeño detalle, aquí estoy utilizando una notación que es el omega mayúscula. Esta es la letra griega mayúscula de esta otra. De esta. ¿Ya? Pero van a ver que más adelante vamos a utilizar omega nomás. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta si se trata de la frecuencia angular de tiempo continuo o de tiempo discreto? Por las unidades. Si es radianes por segundo, se trata de la frecuencia angular o de la frecuencia de tiempo continuo, y si la unidad de omega es solamente radianes, estamos hablando de la frecuencia de tiempo discreto. No hay ambigüedades, salvo que haya una ambigüedad manifiesta, cosa que no creo. En vez de este omega mayúscula vamos a utilizar para los dos casos, para tiempo continuo y para tiempo discreto, el omega minúsculo, es decir, este término que está acá, ¿no? Esta letra griega. Esta es una letra griega, la letra griega omega. Ok. Fíjense, esta es una señal periódica de tiempo discreto. ¿Cuánto vale su periodo? ¿Cuánto vale el periodo? Para n, o sea, las unidades de tiempo discreto 0, esta señal tiene un valor, digamos, de 1. Para n igual a 1, para la unidad de tiempo discreto igual a 1, la señal también vale 1. Para n igual a 2, la señal vale menos 0,5, ¿no? 1, 1, menos 0,5, 1, 1, menos 0,5, y se repite el patrón. ¿Cuánto vale el periodo? El periodo vale el valor de la señal que se repite, es decir, ¿se acuerdan? xn más n, donde n es el número entero. Cada cuánto se repite aquí, claramente se ve. Si esto es 0, 1, 2, en el 3 se va a repetir. 3, 4, 5, 6, o sea, si a 3 le sumo 3, en 6 se vuelve a repetir. Entonces, el periodo de esta señal es igual a n mayúscula, esta n, que es el periodo, igual a 3. Esta es una señal periódica de tiempo continuo. Fíjense que hay un patrón que se repite, exactamente igual que una señal de tiempo, perdón, esta es una señal periódica de tiempo discreto, ¿no? Hay un patrón que se repite exactamente igual que una señal de tiempo continuo. X en n más m veces n, o sea, m es un valor entero, también es un múltiplo entero del valor fundamental, es también una señal periódica, ¿no? Exactamente igual que en el caso
la señal continua se va repitiendo y cualquier valor entero del periodo resulta ser también periodo de la señal. Ya, N0, en este caso este valor 3 que les he mencionado, es el periodo fundamental. N, el valor entero más pequeño, es el periodo fundamental. El valor entero positivo más pequeño es el fundamental. Fíjense esto. Esta es la señal. Esta es una señal periódica. Probablemente aquí debería haberse mostrado los valores del eje real, pero bueno, está así. Fíjense, alterna entre -1 y 1, es una señal diente de sierra, como conocemos. ¿Ya? Y fíjense que la señal se repite cada 0.2 segundos. De 0 a 0.2, la señal, de 0.2 a 0.4 es la misma señal, de 0.4 a 0.6 la misma señal. Fíjense, el periodo, por lo tanto, será 0.2 segundos. El periodo, cada cuánto se repite la señal, ¿no? El patrón de repetición, eso se llama periodo. Entonces, el periodo es cada 0.2 segundos. ¿Cuánto vale la frecuencia F? F vale 1 sobre el periodo, es 1 sobre 0.2, que es igual a 5. Eso se llama 5 ciclos por segundo. ¿Qué significa 5 ciclos por segundo? Fíjense, desde 0 hasta 1, hasta 1 segundo. Desde 0 hasta 1 segundo. Cada una de estas cositas, ¿no? De la señal que sube y luego la señal baja. Eso se llama un ciclo. ¿No? Un ciclo podemos definir, por ejemplo, en el cruce por 0 acá y en el cruce por 0 acá. Entonces sería lo que sube, baja, vuelve a subir hasta alcanzar acá. Y ese sería un ciclo. También puede ser un ciclo, bueno, o también es un ciclo entre 0 y 0.2. Entre 0 y 0.2 es un ciclo. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos ciclos han transcurrido en un segundo? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. Esta frecuencia me está diciendo cuántas ondas completas han transcurrido en un segundo. Ahora, esta frecuencia en ciclos por segundo podría ser menor a 1. Evidentemente, si el ciclo tarda más de un segundo, el F, el de ciclos por segundo, va a ser un número valor a 1, y que nos va a dar la fracción del ciclo que se abarca en un segundo. Bueno, pero, ¿qué es frecuencia? Hablado como el 1 sobre el periodo, que se mide en ciclos por segundo. Es la cantidad de ciclos completos que transcurren en un segundo. En este caso, para esta señal en particular, para esta señal diente de sierra, son 5 ciclos que transcurren en un segundo. ¿No? Ahora, en un ciclo, transcurren 2 pi radianes. Un ciclo se asemeja a un círculo. ¿Se acuerdan del círculo trigonométrico? Exactamente lo mismo. Entonces, es como un ciclo ha transcurrido, digamos, la distancia o ha abarcado un círculo completo. Entonces, un ciclo significa 2 pi radianes. ¿Ya? Un ciclo significa 2 pi radianes. Por lo tanto, en este caso tenemos, aquí son 2 pi, entre este punto y este punto son 2 pi, entre este punto y este punto son 2 pi, etc. ¿Cuántos radianes habrían transcurrido entre 0 y 1 segundo? Son 10 pi, ¿no? Porque en cada uno de estos son 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi. 10 pi radianes. 10 pi radianes. Cada ciclo son 2 pi, son 5 ciclos, son 10 pi. Esto hasta aquí. O sea, la frecuencia angular es 2 pi sobre el periodo. 2 pi, el periodo 0,2, igual a 10 pi. ¿Qué significa? 10 pi radianes por segundo. O sea, voy a completar esto de la unidad de acá. Son radianes por segundo. Entre 0 y 1 han transcurrido 10 pi radianes por segundo, porque en cada ciclo la velocidad angular son 2 pi radianes. ¿Vale? Entonces la velocidad con que está transcurriendo esta señal periódica es a 10 pi radianes por segundo. ¿Vale? Eso significa la frecuencia, expresada en radianes por segundo. No se olviden que la frecuencia asume que en cada ciclo hay 2 pi radianes. 2 por pi, o sea, no se olviden que pi es el valor 3.1415.926.54 y varias otras cifras decimales, que los resumimos normalmente en 3.1416. Entonces, 2 por 3.1416, que son 6.2832,
radianes transcurren un segundo. Entonces, en 0.2 segundos. Entonces, en un segundo serán 10 veces eso, ¿no? O sea, 10 veces pi radianes por segundo. Eso significa la frecuencia angular. Claramente estoy explicando la interpretación física, ¿no? Significa la frecuencia angular. Entonces, la frecuencia podemos medir en ciclos por segundo o podemos medir en radianes por segundo. Ok. Fíjense esta señal. Fíjense, esta es una señal periódica de tiempo discreto, ¿no? ¿Cada cuánto se repite la señal? O sea, eso les he explicado hace rato. En este caso es cada 8. Por lo tanto, su periodo es igual a 8. ¿Ya? Significa que entre 0 y 7 han transcurrido 2 pi radianes de movimiento angular, ¿no? Haciendo analogía con el tema de la señal de tiempo continuo. Por lo tanto, la frecuencia será 2 pi sobre n, que es igual a pi cuartos. Eso significa que en un ciclo completito se han transcurrido pi cuartos radianes. Este término se hace la definición en analogía a la señal de tiempo continuo, a las señales de tiempo continuo. ¿Está bien? Se hace en analogía. Se supone que entre 0 y 8, que es el ciclo, ha transcurrido 2 pi. ¿No? Por lo tanto, 2 pi sobre n, donde n es el periodo, será la frecuencia angular, que es pi cuartos. ¿Está bien? Pi cuartos radianes. Ok. Veamos. Ejemplos para demostrar, o sea, lo que he querido mostrarles en estos dos primeros ejemplos es cómo se mide el periodo y cómo se mide la frecuencia. En el caso de tiempo continuo hay una frecuencia en ciclos por segundo. O sea, se puede medir la frecuencia en ciclos por segundo o se puede medir la frecuencia en radianes por segundo. En tiempo discreto, también estoy mostrando la señal periódica. En este caso, lo que estoy mostrando, cómo se calcula el periodo, ¿no? La distancia esta, cada cuánto se repite el patrón, ese es el periodo. Y bueno, también estamos mostrando la frecuencia angular, que en este caso es pi cuartos radianes, ¿no? Para esta señal de tiempo discreto. Ok. En los siguientes ejemplos, lo que vamos a demostrar, ¿es esta señal es periódica? Es la pregunta. Demostrar que esta señal es periódica o determinar si esta señal es periódica o no. Y si es periódica, determinar cuánto vale su periodo. Cada cuánto se repite. Del coseno de 2pi por t al cuadrado. ¿Ok? Para que la señal sea periódica tiene que cumplir esto. Por lo tanto, eso significa que el coseno de 2pi por t es x de t. O sea, esta es la señal. Tiene que ser a la misma señal cuando en vez de t ponemos t más el periodo. ¿Está bien? Esto es, bueno, lo que está aquí adentro es el coseno 2pi por t, o sea, por el tiempo, más 2 veces 2pi por el periodo. ¿No? Desarrollando esto. Ahora, si desarrollamos este coseno, que es la suma de dos ángulos, ¿no? Será coseno de 2pi por el tiempo, por el coseno de 2pi por el periodo, menos el seno de 2pi por el tiempo, seno de 2pi por el periodo. Todo esto elevado al cuadrado, porque es un coseno elevado al cuadrado. Ok. Para que esto se cumpla, es decir, para que esto de aquí sea igual a esto, para esto que hemos desarrollado, para que esto sea igual a esto, se tienen que cumplir dos cosas. Primero, en este término tiene que conservarse esto nomás, porque es el elevado al cuadrado, que es lo que estamos buscando. Este coseno 2pi por el periodo tendría que ser 1. Y en este caso, este seno de 2pi por el tiempo continuo, nunca va a ser, o sea, para algunos valores de t esto va a ser 0. Pero si queremos anular este término para que esto que está aquí adentro nuevamente aparezca en esto que está aquí adentro, dentro de los corchetes, quede cos de 2pi por t elevado
elevado al cuadrado, esto de aquí tiene que hacerse 0. Pero esto no se va a hacer 0 para todos los valores del tiempo. Lo que sí puede hacerse 0 es esto de acá, ¿no? Para un determinado valor del periodo. Entonces, se debe cumplir dos cosas. Que el coseno de 2pi por el periodo de muestreo pueda ser más o menos 1. ¿Por qué más o menos 1? Porque si esto se hace 0, esta segunda condición, se cumple, esto se hace 0, no hay este término. Por lo tanto, como está elevado al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, o más 1 al cuadrado es 1. Esto tendría que ser más menos 1. Cualquiera de los dos valores puede adoptar, ¿no? Ahora, cuando el coseno de un ángulo es igual a más menos 1, adopta un valor de más 1 o de menos 1. Simplecito, cuando esto de aquí es múltiplo de pi, ¿no? El coseno de 0 es 1 positivo, el coseno de pi es menos 1, el coseno de 2pi es 1, el coseno de 3pi es menos 1, etcétera, etcétera. Es decir, el argumento, o sea, el ángulo que está dentro del coseno, tiene que ser un múltiplo de pi, donde k, este k de aquí, puede adoptar el valor de 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3, etcétera, etcétera, ¿no? Eso quiere decir, despejando de aquí el periodo, ¿no? Fíjense que si este 2pi por t tiene que ser igual a k por pi, significa que 2 veces t es igual a k. O lo que es lo mismo, t es igual a k medios. Ahora, ¿se acuerdan que el periodo tiene que ser el valor más pequeño? Fíjense, k puede adoptar valor 0, más menos 1, más menos, etc. Entonces, el valor más pequeño es para k igual 0, sí, pero si el periodo es igual a 0, no estamos demostrando que esto efectivamente es una señal periódica. Además, t tiene que ser el valor real positivo más pequeño. Valor real positivo, ¿no? Diferente de 0. Entonces, aquí es evidente que lo que queremos es que k sea igual a 1. El periodo tendría que ser un medio, igual a 0.5 segundos. ¿Por qué no menos 1? O sea, porque podríamos tomar. Porque el periodo es un número real positivo. Es un número real positivo. Entonces, para que esto sea positivo, evidentemente k tiene que ser positivo. Entonces, de esta forma se deduce que el periodo de esta señal es 0.5. ¿Ah? Por el lado del coseno, es decir, por el lado del coseno tiene que cumplirse esto. Por el lado del seno, este 2pi por t tiene que ser igual a k por pi, porque el 2pi por t, para que este seno sea igual a 0, este argumento tiene que ser un múltiplo de pi, ¿no? Como se muestra acá, para acá igual 0, más menos 1, más menos 2, etc., ¿no? Si vemos acá, ya sea el argumento, para acá igual 0 significa seno de 0, 0. Para acá igual 1 significa seno de pi, 0. Para acá igual menos 1 significa seno de menos pi, 0. Para 2 es seno de 2pi, que es 0, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de aquí, fíjense que es la misma condición que se tiene que cumplir para el coseno. Para el seno tiene que ser lo mismo que para el coseno. Entonces, con esto se consolida que el periodo es igual a un medio. Esta condición es la misma esta, por lo tanto, el periodo es igual a un medio. Ok, ¿cuánto vale la frecuencia? La frecuencia es 2pi sobre el periodo vale 0,5, lo cual significa que la frecuencia angular es 4pi radianes por segundo. 4pi radianes por segundo, ¿no? El periodo es 0.5 segundos. Podríamos pensar, o sea, ¿cuánto vale la frecuencia en hercios o ciclos por segundo? Bueno, es la inversa de esto. Claramente vemos que la frecuencia es igual a 2. 2 ciclos por segundo, ¿no? 2, como es el coseno, 2 señales completitas del coseno por segundo. Respuesta. Esta señal de acá que hemos mostrado es una señal periódica con periodo igual a 0.5 segundos. ¿Ya? Y aquí está la gráfica de x de t, es decir, la gráfica del coseno cuadrado de 2pi por t. ¿Cómo sé que es el coseno cuadrado? Porque solo una señal cuadrada no adopta valores negativos. No se olviden o acuérdense que el coseno, como si no estuviese elevado al cuadrado, es una señal que varía entre menos 1 y 1. Pero como está elevado al cuadrado, los valores negativos se vuelven positivos, ¿no? Y eso está aquí, ¿no? Esta es la señal del coseno cuadrado de 2pi. Fíjense que el valor medio de esta señal, pueden calcularlo a mano, ¿no? Integrales,
el valor medio de esta señal es igual a 0.5. El valor medio de esta señal es igual a 0.5. Ok, ahora aquí también se puede medir cuánto vale la frecuencia. El periodo vale 0.5 segundos. Si medimos desde aquí hasta aquí, 0.5 segundos. Desde 0 podemos hacer. Desde aquí hasta aquí, fíjense, es un periodo completo. 0.5 segundos. Lo segundo es cuánto vale en hercios. O sea, 1 sobre 0.5, 1 entre 0.5 es 2. O sea, obviamente es, en un segundo hay 2 ciclos. Hasta aquí es un ciclo, hasta aquí son 2 ciclos. En un segundo son 2 ciclos. Entonces la frecuencia es 2 ciclos por segundo, o lo que es lo mismo, en un ciclo completo hay 2pi, por lo tanto aquí tenemos 2pi, aquí 2pi. La frecuencia es 4pi radianes por segundo. ¿No? Lo que estamos mostrando acá. Ok, esta gráfica por si acaso ha sido obtenida con MATLAB. Veamos esta otra señal. X de t es igual a e a la j2t más pi cuartos. Esta es una señal, o sea, he elegido este ejemplo, digamos, por varias razones, ¿no? Primero porque es la exponencial compleja, o sea, estamos hablando de una señal de tiempo, perdón, de una señal compleja. Si se desarrolla esto, sería x de t es igual al coseno de 2t más pi cuartos, más j veces el seno de 2t por pi cuartos. ¿No? La forma rectangular. ¿No? Ese sería el valor. Ahora, si hay que demostrar que esta señal, o sea, es periódica, eso significa que esto, que es la señal original, tiene que ser igual a cuando el tiempo se aumente el periodo, ¿no? 2t más el periodo, más el pi cuartos que está en el exponente, ¿no? Si eso es así, fíjense, podemos desarrollar esto de acá y vamos a encontrar esto que estamos mostrando acá, ¿no? E a la j 2t más pi cuartos por e a la j 2 veces el periodo, ¿no? O sea, se desarrolla, vale, aquí hay una j que falta. Voy a conseguir también eso, ¿no? Se debe cumplir entonces que e a la j veces 2t es igual a e a la, aquí también me falta una j, van a disculpar, la j 2 veces k por pi. ¿Por qué e a la j veces 2k por pi? Porque solamente la señal e a la j veces 2k por pi tiene el valor de 1. Tiene el valor de 1, el 1 positivo. O sea, ustedes pueden ver, porque este es un vector, que el vector queda en 1 positivo siempre que el ángulo, el argumento, valga cualquier múltiplo entero de 2pi. Para acá igual 0, más menos 1, etc. Aquí se puede deducir que 2t es igual a 2 veces k por pi. K adopta cualquier número entero. O lo que es lo mismo, el 2 con el 2 se va, el k adopta el valor entero positivo, o el valor entero positivo más pequeño, que es 1, y nos va a dar t es igual a pi segundos. El periodo de esta señal es pi segundos. ¿Está bien? Eso significa 3.1416 segundos. ¿Cuánto vale la frecuencia? La frecuencia es 2pi sobre t, será pi radianes por segundo, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale la frecuencia en ciclos? Es 1 sobre pi segundos. ¿No? Ok. ¿Cuáles son dos razones elegidas por las que he elegido esta señal en particular? Uno, porque es una señal compleja. ¿Sí? Y lo otro, porque una de las cosas que vamos a aprender, todas las exponenciales puestas así, son periódicas, y precisamente la exponencial la vamos a utilizar como la señal periódica fundamental. ¿Ya? Entonces, aquí está justamente la separación. Esta es la parte real de la señal, esta es la parte imaginaria de la señal. Esta es una señal compleja, porque tiene parte real y tiene parte imaginaria. ¿Ya? Un pequeño detalle, el módulo de esta señal es 1. Por lo tanto, esta es una señal oscilatoria, es una señal periódica, ¿no? Hemos determinado que el periodo es igual a pi. Aunque es una señal compleja, esto es una señal periódica y con un periodo p igual a periodo t igual a pi. ¿Está bien? Ok. Por lo tanto, esta señal podríamos expresarlo como
sea, factorizando el tiempo, esta señal tiene un adelanto, porque esto está positivo. Si fuese negativo sería un retardo. Tiene un adelanto de pi octavos tanto en la parte real como en la parte imaginaria. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las gráficas? Aquí les muestro. Estas gráficas muestran lo siguiente. Primero, esta es la parte real de x de t, es decir, la parte del coseno. ¿Ya? Esta parte del coseno es la que se muestra acá. Hay un adelanto de pi octavos. ¿Está bien? Pueden ver, o sea, si hacen esta gráfica con MATLAB con detalle, la distancia de aquí hasta aquí es pi. Esta es la parte imaginaria, es la parte del seno. Este seno está también retardado pi octavos. Nuevamente la frecuencia, la distancia desde aquí hasta aquí es pi, o sea, 3.1416. Ahora, como es una señal compleja, ¿ya? Se puede hacer también el gráfico de la parte poniendo en el eje real, perdón, en el eje de las abscisas la parte real y en el eje de las ordenadas la parte imaginaria. Y lo que van a encontrar es este círculo. ¿No? Este círculo. ¿Ya? Aquí claramente se ve que el radio de este círculo vale 1. ¿No? Y bueno, que el ángulo, la variación del ángulo, es la variación temporal. No cambia el módulo en el tiempo, lo que cambia es el ángulo. ¿No? Y si ven eso, es decir, fíjense en este eje, está el eje de los tiempos entre 0.15 segundos, ¿ya? Se puede ver acá cómo la señal va moviéndose. A medida que transcurre el tiempo, obviamente esto va a ir aumentando, y este círculo, que es el que tendríamos que ver acá, que enseguida lo vamos a ver, está justamente cuando se tiene la parte real versus la parte imaginaria, que es este plano que está en la parte de atrás, ¿no? Esto es cómo se ve la señal cuando se considera la parte real, la parte imaginaria y el transcurrir del tiempo, ¿no? El transcurrir del tiempo. ¿Está bien? Espero que puedan entender, no le encuentro mayor dificultad, de esta señal. Ok, aquí es lo que quiero mostrarles las proyecciones. Esta es la señal compleja con lo que está transcurriendo en el tiempo. ¿Ya? Fíjense las proyecciones. Esta proyección es la parte imaginaria versus el tiempo. La parte imaginaria versus el tiempo es esta señal. ¿No? Fíjense, esta señal es como la vista que tiene esta señal que está en azul, visto de frente, ¿no? Visto desde el lado, de este lado, ¿no? De aquí. Y bueno, tenemos la parte imaginaria versus la parte versus el tiempo. Si queremos ver la curva de la parte real versus el tiempo, la parte real versus el tiempo, eso lo tenemos en el piso. ¿No? Eso está acá. Esta curva que está en el piso es la misma que se ve acá. Esta. No, perdón. La parte real versus el tiempo. El valor de la señal, la parte real de x de t versus el tiempo. ¿No? Pueden comparar la gráfica que se tiene acá con las gráficas que se tienen acá. Y son exactamente las mismas. Y bueno, esto de la parte real versus la parte imaginaria es el círculo que se ve en el fondo, en la pared, visto de este lado. Visto de este lado. Este de acá. Ok. Ahora, les voy a mostrar, por un momentito voy a dejar de compartir la pantalla, ¿ya? Y les voy a mostrar la animación que hice en MATLAB justamente de cómo esta señal transcurre en el tiempo. El único problema es que no está sincronizado el tiempo, es decir, esto es, el periodo es pi radianes por segundo. O sea, no está precisamente en esa velocidad, pero bueno, se ve cómo transcurre el tiempo. Les pido, por favor, un minutito mientras mientras hago un compartir de pantalla diferente.
Bien, imagino que están viendo un fondo negro. O sea, no creo que estén viendo el fondo, porque en realidad en el fondo está MATLAB, pero bueno, este gráfico, esta animación está hecho con MATLAB, ¿no? Y bueno, comienzo a mostrarles. Fíjense cómo la señal está transcurriendo en el tiempo, ¿no? Es como una espiral. Fíjense que en el piso se está mostrando la parte real versus el tiempo, ¿no? Esta curva es obviamente tridimensional, o sea, una dimensión es el eje real, que se muestra acá. Este es el eje real, ¿no? El eje de los reales. Esta es la parte imaginaria de la señal compleja. Y bueno, la tercera dimensión sería el transcurrir del tiempo, que está yendo de 0 a 15 segundos, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Y bueno, así es como transcurre la señal, una señal compleja. Una señal compleja tiene parte real, tiene parte imaginaria, y su transcurrir es a través del tiempo. ¿Ya? Espero que entiendan con mayor claridad lo que es la gráfica de una señal de tiempo, o pero una gráfica de una señal compleja, ¿no? Normalmente cuando hacemos la gráfica de la señal compleja lo que hacemos es parte real versus parte imaginaria y lo utilizamos el tiempo como parámetro. Pero bueno, si hacemos el gráfico de la parte real versus el tiempo, la parte imaginaria versus el tiempo, vamos a tener estas gráficas que estamos mostrando acá y que hemos mostrado en la gráfica que está en las diapositivas, ¿no? Es interesante ver cómo, ¿no? Ya está prácticamente concluyendo. Bueno, esto es como está transcurriendo esto entre 0 y 15 segundos, ¿no? O sea, entre tiempo 0 y 15 segundos. Ahora, un tema importante, un tema muy bonito que permite MATLAB. Y fíjense cómo puedo mover la gráfica para ver, por ejemplo, esta es la proyección hacia el fondo. Pero bueno, ahí tienen el círculo. Eso, la desproporción entre el eje X y el eje Y, porque esto en realidad es un círculo, es solamente por la gráfica, ¿no? Si yo lo cierro un poquito acá, nos vamos a aproximar más hacia el círculo, ¿no? ¿Está bien? Esta es la proyección del fondo, ¿no? Fíjense, si yo lo puedo mover así, este es el gráfico. Si quiero ver la parte real, ahí está la parte real. Listo. La parte real versus el tiempo. Estoy viendo la pared del frente, digamos, ¿no? Y fíjense, si se vuelve a mover, se puede ver también la parte imaginaria. La parte imaginaria versus el tiempo. Parte imaginaria versus el tiempo. Lo interesante de MATLAB, ojalá puedan hacerlo, es que en estos dibujos 3D los podemos rotar para ver su vista desde este plano, ¿no? Que es el círculo que se ve en el fondo, desde este plano, que es la parte imaginaria versus el tiempo que se ve, o la vista desde arriba, que es donde se ve la parte real versus el tiempo, ¿no? Que es lo que acabo de mostrarles. ¿Ok? Con esto espero que esté claro el tema de las señales complejas y sus gráficos, ¿ya? Para no complicarnos, normalmente preferimos hacer dos gráficos, la parte real versus el tiempo y la parte imaginaria versus el tiempo. Pero bueno, si tenemos MATLAB, podemos hacer este gráfico tridimensional e incluso animar con el tiempo, tal como os he mostrado, ¿no? Ok, esto es lo que acabo de mostrarles, pero en MATLAB y con rotación, ¿no? Espero que hayan entendido, primero, que así como hay señales como esta, que es una señal enteramente real, para la cual se puede calcular el periodo,
o sea, demostrando que la señal es periódica, como en este caso. Un pequeño detalle que se los dejo a ustedes, ¿no? Esto mismo se puede demostrar, voy a hacerlo más adelante, expresando esto como por la fórmula de Euler, como la suma de las exponenciales complejas, ¿se acuerdan? También se puede demostrar mediante esa vía que esta señal es periódica y se puede determinar el periodo que es igual a 0,5. ¿Ya? O, como estamos viendo acá, esta es una señal exponencial, esta es una señal periódica, están viendo, ¿no? Y bueno, se demuestra que es, primero, que es periódica, segundo, que en realidad su gráfica en el plano complejo es un círculo, o si se utiliza como tercera dimensión el tiempo, bueno, tenemos este tipo de gráfica, cuyas proyecciones se pueden ver justamente las señales que habíamos encontrado acá, de la parte real versus el tiempo, la parte imaginaria versus el tiempo, ¿no? Y esta es la señal compleja, parte real versus parte imaginaria, o la gráfica tridimensional. Si se tiene MATLAB, se pueden hacer estas gráficas muy fácilmente, ¿no? Y les decía, bueno, hemos visto eso, ¿no? Que la señal, la exponencial compleja es periódica, o el coseno también es periódico, ¿no? Otro método para calcular lo mismo, es decir, cuál es el periodo de esta señal, o demostrar que esta señal es periódica, y si es periódica, calcular el periodo, es si se expresa el coseno mediante la fórmula de Euler, que es la suma de exponenciales, cuando los exponenciales tienen como argumento el ángulo para el cual se está calculando el coseno, ¿no? Como en este caso, ¿no? Esta es la fórmula del coseno elevado al cuadrado. Ahora, si se desarrolla el cuadrado, este medio será un cuarto, esto al cuadrado será e a la j4 pi t, el doble producto del primero por el segundo, que está mostrado acá, más el segundo al cuadrado, que es lo que se muestra acá, ¿no? Es evidente que este término que es el producto de los dos factores, va a valer 1, y bueno, nos va a quedar esta expresión, ¿no? Esta de acá. ¿Está bien? Que bueno, desarrollando, digamos, nos va a dar esta expresión. Ok, aquí veamos lo siguiente. Esta es una exponencial compleja, esta es otra exponencial compleja que es conjugada de la primera, o sea, esto es conjugado a esto. Y bueno, un término, llamemos así, que no depende del tiempo, es una constante, ¿no? Un término que es constante. Ya les había dicho que este término constante tiene como periodo un valor arbitrario. Lo mismo se puede considerar una señal aperiódica que no tiene periodo, o cualquier valor real de t, de t mayúscula, o sea, es periodo de esta señal. Ya es la única señal que tiene infinitos periodos, ¿no? Porque es constante. Ok, entonces, si podemos calcular el periodo de este exponencial, debido a que este es el complejo conjugado de esto, este va a tener el mismo periodo. Se podría demostrar también sin ningún problema cuál es el periodo de esta señal, y vamos a encontrar que es igual al periodo de esta señal. Pero bueno, como es el complejo conjugado, ambas señales tienen el mismo periodo. Entonces, hay que buscar el periodo para esta señal, porque va a ser esta y esta señal tienen el mismo periodo, y como este tiene un periodo arbitrario, asumimos que también tiene el mismo periodo de esto, ya habíamos encontrado el periodo de la señal. Veamos. Para calcular el periodo, es la parte de la exponencial, t lo reemplazo por el t más el periodo, y si este segundo término lo desarrollamos, vamos a encontrar que es esto, ¿no? Ahora, para que esto sea igual a esto, no hay más remedio que este término, e a la j4pi por el periodo, valga 1. De esa forma, esta expresión es igual a esta expresión, ¿no? Entonces, e a la j4pi por el periodo es igual a 1. Y para que esto sea 1, el argumento tiene que ser 2 veces k por pi. E a la j 2 veces k por pi, donde k es un número entero, o sea, incluye el 0, pero k es entero. Tendríamos que 4pi por el periodo es igual a 2 veces k por pi. En ese caso, esta exponencial vale 1. Ok, k es un número entero, positivo o negativo, incluido el 0. Entonces, de aquí se puede despejar t. Con este pi se va, 2 sobre 4 es un medio. K medios.
Y como este tiene que ser el número real más pequeño, es evidente que tenemos que elegir k igual a 1. No podemos elegir 0, porque ahí el periodo sería 0 y entonces la señal no sería periódica. Entonces, el entero más bajo, digamos, para que t sea el entero positivo, digo, un número real positivo, es que k valga 1. Entonces, si k vale 1, tenemos que el periodo es igual a un medio igual a 0,5 segundos. Exactamente igual que en el anterior método. Exactamente igual que en el anterior método. Es el mismo periodo. Es evidente también, como les había dicho, que este periodo es periodo de la exponencial compleja negativa. Este se puede fácilmente demostrar, ¿no? Por este mismo procedimiento, ¿no? Y bueno, la frecuencia vale 2pi sobre el periodo. Si el periodo vale 0,5, la frecuencia será 2pi sobre 0,5, que es igual a 4pi radianes por segundo. El periodo es 0.05 segundos y la frecuencia es 4pi radianes por segundo. ¿Ya? Un otro problema para el cual tenemos que calcular su periodo es x a la n es menos 1 a la n. La gráfica de esta señal es esta de acá, ¿no? Menos 1 a la n, dependiendo del valor de n, va a ser, para 0 va a ser 1, cuando n sea 0. Cuando n sea 1, será menos 1. Cuando n sea 2, será 1. n3 será menos 1, etc. Fíjense, esta es y esta es una señal periódica en el tiempo. O sea, periódica en el tiempo discreto, ¿no? Es una señal periódica de tiempo discreto. ¿Cuánto vale su periodo? Es lo que tenemos que calcular. Entonces, menos 1 a la n, o sea, para calcular el periodo, tiene que ser igual a menos 1 y n más el periodo. Esta última expresión es lo mismo que expresar esto. Eso significa que si esto queremos que sea igual a esto, el menos 1 elevado al periodo tiene que ser igual a 1. Ahora, ¿cuándo un menos 1 elevado a un entero vale 1? Cuando el entero es par. O 0. ¿No? Evidentemente si es 0 cumple. O es un número par, positivo o negativo. ¿Ya? Si es un número par, esto se va a cumplir, ¿no? Por eso he puesto acá, n es igual a 0, más menos 2, más menos 4, más menos 6, etc. Ahora, el número entero positivo más bajo, es evidente que n, la n mayúscula, el periodo, valga 2. No puede valer 0 porque, bueno, ahí no tendríamos una señal periódica, pero el periodo tiene que ser un entero positivo. Entonces, el entero positivo más bajo es más 2. ¿No? El periodo es 2. Y la frecuencia será 2pi sobre n, que es pi radiante. Entonces, para esta señal, que es menos 1 a la n, el periodo es 2 y la frecuencia es pi radiante. ¿No? Eso es fácilmente podemos ver de acá. Veamos esta otra señal. Para que se cumpla tiene que, o sea, para saber si esta señal es periódica, hay que sustituir n por n más el periodo. Bueno, dice, desarrollamos n más el periodo en su, como identidad trigonométrica, nos va a dar esto de acá. Y para que esta expresión que estamos mostrando acá sea igual a esto, no nos queda más remedio que este coseno pi cuartos por el periodo valga 1 y que el seno de pi cuartos por el periodo valga 0. Solo de esa forma, digamos, lograríamos que la señal sea periódica y podríamos calcular cuánto vale el periodo. ¿Sí? Entonces, se debe cumplir que el coseno valga 1 y el seno valga 0. De esa forma, esta expresión que está desarrollada acá termina siendo igual a esta expresión. Entonces, cos de pi cuartos por el periodo tiene que ser 1, sen de pi cuartos por el periodo tiene que ser 0. Normalmente esto va a ocurrir. ¿Ya? Y el periodo que encontremos acá, o sea, el valor de n que encontremos acá, va a verificar también esto de acá. Normalmente ocurre, o sea, la mayor parte de los ejercicios ocurre. Pi cuartos por el periodo de muestreo tiene que ser igual a 2kpi. ¿Por qué tiene que ser 2kpi? Solamente cuando el ángulo sea 2 veces k por pi, el coseno va a valer 1. Entonces, como queremos que valga 1, tiene que ser 2 veces k por pi. Esto se verifica para 0, para 1, que es 2pi, para 2, 4pi, etc., ¿no? Que este coseno valga 1. ¿Ya? Como estamos viendo en este punto, ¿no? Entonces, pi cuartos n tiene que ser 2 veces kpi.
de aquí se puede despejar cuánto vale el periodo n. N, pi con pi se va, 4 pasa aquí a multiplicar, entonces va a ser, el periodo va a ser 8 veces k. Y k, pero tiene que adoptar el valor positivo más pequeño, es decir, más 1, ¿no? Y ahí se deduce que el periodo es igual a 8. ¿No? El periodo es igual a 8. Y la frecuencia será 2pi sobre n, sobre 2pi sobre el periodo, que vale pi cuartos de h. ¿Ya? Para el seno, esto de aquí, pi cuartos, tiene que ser a 2 veces kpi, porque solamente cuando ocurre esto, se verifica que el seno es 0. ¿No? Ok, entonces para valores de k más menos 0, más menos 0, más menos 1, más menos... Fíjense que esto es lo mismo que esto para las mismas ecuaciones, por lo tanto igual nos va a dar periodo 8 y una frecuencia angular pi cuartos. La gráfica de esta señal está acá. ¿Ya? Yo les pido por favor fíjense algunos detallitos aquí sumamente interesantes. Lo primero, para el tiempo discreto 0 es este valor, vale 1. Y si ven 8 unidades de tiempo discreto más adelante, van a encontrar que también vale 1. Si buscan 8 unidades de tiempo hacia el lado negativo, también van a encontrar que la señal vale 1. Fíjense, claramente se nota, desde 0 hasta 7, que el periodo de esta señal vale 8. ¿No? El periodo de esta señal vale 8. Ok. Otro ejemplo. ¿Ya? X de n es cos de 2n. En vez de utilizar digamos, las identidades trigonométricas, vamos a descomponer este cos de 2n en exponenciales, como se muestra acá. Y bueno, se tiene que cumplir que la señal x de n es igual a x en tiempo discreto más el periodo. ¿No? O sea, si reemplazamos en n más el periodo, vamos a poder demostrar para qué valor de n la señal es periódica. Ok, si reemplazamos, esto es igual a esto, ¿no? Y bueno, se puede desarrollar. ¿Ya? Es evidente que esto es complejo como de esto, y por lo tanto, si se encuentra el periodo para esta expresión, se encontrará también el periodo para esta otra expresión. Ok, esto es así, o sea, este es el término que utilizamos. Si esto queremos que valga e a la j 2n, es decir, esta misma expresión, se tiene que cumplir que esta otra vale 1. Y si esto vale 1, es evidente que esto significa que la exponencial compleja tiene que ser un múltiplo positivo o negativo de 2pi. Por lo tanto, de aquí se puede despejar cuánto vale n. Y el periodo sería igual n veces k por pi. Aquí el valor de k tendría que ser el valor más pequeño, entero positivo, que permite calcular el periodo n. Sin embargo, hay un pequeño detalle, ¿no?, que es importante mencionar acá. La señal no es periódica, debido a que no hay valor k entero que haga que esta n sea también entera. Entonces, como no hay, este es un valor real. O sea, si k pongo 1 es un valor real, y vamos a encontrar que el periodo vale pi. Pero como esta es una señal de tiempo discreto, el periodo tiene que ser un entero. Debido a que no podemos encontrar un entero que verifique esto, la señal no es periódica porque el periodo no es n, no es un número entero. ¿Ah? Ahora, mucho cuidado porque cuando hablamos de seno, coseno, tangente, en términos de tiempo continuo, de hecho, son señales periódicas porque son funciones periódicas, o sea, el seno, coseno son funciones periódicas. En tiempo discreto, podríamos tener una señal como seno o coseno, y la señal podría no ser periódica. Eso es justamente lo que estoy queriendo demostrar en este ejercicio. Veamos las gráficas. Esta es la gráfica de la señal. Esta es la gráfica de la señal. Fíjense, aparentemente sí es periódica, pero fíjense, en cero, para el tiempo discreto 0, que es acá, esto vale 1, la señal vale 1.
En ningún otro momento, fíjense, hacia adelante o hacia atrás, van a volver a encontrar un punto donde la señal valga 1. ¿Ya? Por lo tanto, la señal no es periódica, a pesar de que está siendo generada por un coseno, y a pesar, fíjense esto de acá, esta es la envolvente. ¿Ya? La envolvente es la señal de tiempo continuo que coincide con la señal de tiempo discreto, de tiempo discreto en los instantes de la señal discreta. ¿No? Fíjense, esta es la envolvente. La envolvente en tiempo continuo, evidentemente, es una señal periódica. ¿Ya? Con un periodo igual a pi. ¿No? O sea, perdón, con un periodo mayor a pi. No es pi. ¿No? Con un periodo mayor a pi. Pero bueno, esta es la envolvente. ¿Ya? La envolvente sí es periódica. Se puede calcular el periodo, eso no es ninguna dificultad. Pero la señal de tiempo discreto, la que estoy mostrando acá, ¿no? Esta señal, no es periódica. ¿Por qué? Porque el periodo que podríamos calcular no nos da un número entero. Y por lo tanto, como el periodo tiene que ser un número entero, la señal no es periódica. ¿Ya? Completamente demostrado que a pesar de que esto es un coseno, la señal no es periódica. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se calcula un elemento que un punto que hemos dejado todavía que no hemos absuelto? Es cómo se calcula la energía y la potencia de una señal periódica. Normalmente, en la señal periódica, vamos a hacer un ejemplo. Esta es la señal que ya hemos calculado su periodo, y su periodo vale pi segundos, ¿no? Eso hemos calculado justamente en los ejemplos anteriores, ¿no? En uno de los ejemplos anteriores. Y bueno, ¿cómo calculamos la potencia, la energía y la potencia? Normalmente el cálculo de la energía se hace por periodo, también la potencia se hace por periodo, y luego se puede generalizar la energía y la potencia para toda la señal, ¿no? Para todo el rango de la señal, es decir, cuando el tiempo va de menos infinito a infinito. Bueno, la energía por periodo va a valer de 0 a t, cuidado que ya tengo establecido cuánto el periodo, de 0 al periodo, el módulo de la señal. No, esto no es valor absoluto, es el módulo de la señal elevado al cuadrado. Ahora, como esta es una señal exponencial compleja, les he mostrado su gráfica, el módulo de esta señal vale 1. Y por lo tanto, la energía por periodo será igual a la integral de 0 a pi, el módulo vale 1, al cuadrado es 1, por diferencial de t, esta integral es t, evaluado entre 0 y pi, lo cual nos da pi. Entonces, la energía por periodo vale pi para esta señal. La energía por periodo vale pi. Esta es una señal compleja cuya energía por periodo es igual a pi. Ahora, se podría calcular la potencia por periodo, y eso es dividir la energía entre la duración, ¿no? Entre el periodo. Entonces, la potencia por periodo es 1 sobre pi por pi. Esto es igual a 1. ¿No? Es evidente, porque la energía, el periodo es pi, la energía por periodo también es pi, bueno, entonces la potencia por periodo vale 1. ¿Ya? ¿Cuánto vale la energía total de la señal? No solamente por periodo. ¿Cuánto vale la energía total? Como la señal tiene infinitos periodos, la energía infinita vale infinito, ¿no? O sea, hay que multiplicar este pi por los infinitos periodos, es evidentemente infinito. ¿Y cuánto vale la potencia por periodo? ¿Se acuerdan? La potencia por periodo se calcula mediante este límite, el límite cuando t tiende al infinito. Este no es el periodo, por si acaso. Este término lo utilizamos, digamos, en similitud al periodo, pero en realidad esto nos está denotando que esta es una integral impropia, porque los límites van entre menos infinito e infinito, de 1 sobre la duración total de la señal, que es 2 veces t, ¿no? Porque estamos yendo desde el tiempo menos infinito hasta el tiempo infinito, y este es el límite cuando t tiende al infinito de 1 sobre 2t, la integral de 0 a t del módulo de la señal elevada al cuadrado. Bueno, esto de aquí ya lo tenemos calculado, ¿no? Eso vale 1, el módulo vale 1, entre menos t y t, y bueno, si calculamos esto, es t menos t, es 2t,
2t sobre 2t es 1 y por lo tanto este límite vale 1. La potencia, fíjense que la potencia termina siendo el mismo valor que la potencia por periodo. ¿Ya? Va a terminar siendo la potencia por periodo. Si la energía es infinita y la potencia es finita, esta es una señal de energía. ¿Ya? Las señales periódicas son un ejemplo de señales de energía, porque normalmente la energía es infinita, ¿ya? Pero la potencia es un número finito. ¿Está bien? Ya. Entonces, de ese modo se calcula la potencia y la energía para señales periódicas. Hagamos un ejemplo más, y esta vez con una señal de tiempo discreto. Esta señal hemos demostrado que es una señal periódica y cuyo periodo es igual a 8. ¿Ya? Entonces, la energía por periodo será la sumatoria desde n igual 0 hasta el número de términos que tiene el periodo, que es n-1. Desde 0 hasta n-1 son el número de términos exactamente igual al periodo de xn al cuadrado. Eso significa la sumatoria desde n0. Si el periodo vale 8, estamos hablando de 7 de este término al cuadrado. ¿Está bien? Ok. Este coseno cuadrado, podemos utilizar la identidad trigonométrica esta de que el coseno cuadrado es 1 menos coseno de 2 veces el ángulo dividido entre 2. Por eso aquí aparece pi medios, ¿no? Porque el doble del pi cuartos n multiplicado por 2 nos va a dar pi medios n. ¿No? ¿Cuánto vale esto? ¿No? El 1 medio puede salir de la sumatoria, la sumatoria es todo esto. Obviamente la sumatoria es de 2 términos, por lo tanto se puede sacar así. Y bueno, de esto es fácil de calcular, lo que tenemos que calcular es cuánto vale esta sumatoria. ¿Ya? Ok, la sumatoria de estos son 8 veces por 1, por eso que aparece 8. ¿Ya? Y bueno, la sumatoria desde n igual 0 hasta 7 de esta expresión es, bueno, cuando n es igual a 0, cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 2, cuando n es igual a 3, 5, a 6, a 7, etc. Ahora, coseno de 0 es 1, coseno de pi medios es 0, coseno de 2pi sobre pi es coseno de pi es menos 1, coseno de 3pi medios es 0, coseno de 4pi medios, coseno de 4pi es 1, coseno de 5pi medios es 0, coseno de 6pi medios, o sea, es que esto sería el coseno de 3pi es menos 1 y el coseno de 7pi medios es 0. Y eso es lo que hemos tocado, ¿no? Esto es coseno de 0, coseno de pi medios, coseno de 2pi medios, coseno de 3pi medios, de 4pi medios, de 5pi medios, de 6pi medios y de 7pi medios. Si ven este término que está aquí es 1 menos 1, 1 menos 1. Esto vale 0. O sea, esta sumatoria en realidad de n igual 0 hasta 7 vale 0. Y nos quedamos solamente con esto, que vale 8. Entonces, la energía por periodo vale 4. La potencia por periodo es 1 sobre el periodo de la energía por periodo y eso, bueno, será 1/8 de 4, que es igual a 1 medio. ¿No? También vamos a encontrar que la potencia infinita es 1 medio, como vamos a ver enseguida. La potencia por periodo, como es la energía promedio por cada ciclo, aunque sean infinitos ciclos, sigue siendo el mismo valor. ¿Ya? Hay otro método para el cálculo de la energía expresando este coseno cuadrado como la suma de exponenciales, ¿no? Como está acá. Nuevamente esto de aquí adentro, o sea, primero el 1 medio al cuadrado lo sacamos de la sumatoria, porque es constante y es un factor. Y esto de aquí elevado al cuadrado es este término más 2, porque es el producto de esto, el doble producto de esto por esto, que esto por esto nos va a dar 1. Y el segundo término, este al cuadrado, que es esto. ¿Está bien? Ahora, si hallamos la sumatoria para este término, porque este es un término constante, fácil de ubicar, la misma fórmula, la misma forma de cálculo nos sirve para su complejo conjugado, o sea, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Bueno, aplicando lo que conocemos de sumatoria desde n igual 0 hasta un número de una constante o un valor elevado a la n, ese valor es e a la j pi medios, aplicando esa fórmula que hemos mostrado anteriormente,
esto es igual a esto, ¿no? Es 1 menos el factor elevado a la n más 1, o sea, es al límite superior más 1, entre 1 menos el factor de acá. Esto que está aquí es e a la j pi metros por 8, termina siendo e a la j 4 pi, y e a la j 4 pi es igual a 1. Entonces 1 menos 1, esto de aquí es 1, 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, la sumatoria de este término entre n igual 0 y 7 vale 0. Con la misma fórmula, la misma forma de demostración, podemos calcular la sumatoria de su complejo conjugado, que también nos va a dar 0. Por lo tanto, la energía por periodo, esto es lo mismo, válido también para su conjugado. Por tanto, la energía por periodo solo nos queda este término. El 2 lo podemos sacar, nos queda n igual 0 hasta 7 de 1, y eso vale 8. Son 8 términos que se tienen que sumar, y de ahí encontramos que la energía por periodo vale 4, exactamente igual que hemos calculado anteriormente con el método de la identidad trigonométrica. Ahora, como la señal tiene infinitos periodos, la energía vale 4 por periodo, entonces 4 por infinito es infinito, o sea, la energía es infinita. ¿Cuánto vale la potencia? La potencia vale n tiende al infinito de 1 sobre 2n, de la sumatoria entre menos n y n, estamos hablando de todito el tiempo, o todo el rango de tiempo, del módulo de la señal elevado al cuadrado. Okay. La señal vale esto, elevado al cuadrado, y nos va a dar que, bueno, esto es la sumatoria desde menos n hasta n del coseno cuadrado de pi cuadrado. Nuevamente, si se aplica la identidad trigonométrica, es esto que está acá, y bueno, si un medio se saca como factor, nos da esta expresión, ¿no? Sacando un medio del coseno, o sea, de la identidad afuera, nos da esto. Que es lo mismo, o sea, esto ya está apareciendo aquí factorizado. La sumatoria de 1 más la sumatoria de este término. ¿Cómo se muestra acá? Ok. ¿Cuánto vale esta sumatoria? Esta sumatoria, bueno, en realidad es una serie infinita de este término. Y valdrá, esto está viniendo desde n factores enteros que vienen desde el menos infinito. Bueno, n equivale 3, 2, 1, 0. Cos de 0 es 1. N igual 1, 2, 3, etcétera, etcétera, hacia adelante, ¿no? Eso es, ¿no? Todos los términos que vienen ahí. Cos de menos 3 pi medios es 0. Cos de menos 2 pi medios es menos 1. Cos de menos pi medios es 0. Bueno, el 1, que es el cos de 0. Cos de pi medios es 0. Está muy bien. El coseno de pi medios es 0. El coseno de 2 pi sobre 2 es menos 1. El coseno de 3 pi medios es 0, etcétera, ¿no? Si ven, esto es una serie infinita de 0, menos 1, 0, más 1, 0, menos 1, 0, más 1. ¿No? La sumatoria de eso va a ser 0. Y por lo tanto, la sumatoria de esto es 0. Y nos queda este término, que es el que está por delante, la sumatoria entre menos n y n de 1. ¿No? Y si se calcula esta sumatoria, es igual a 2 veces n más 1, que es el número de términos que están considerando dentro de la sumatoria. Este término con este término se va y, bueno, la potencia infinita se aumenta. Fíjense que la potencia infinita es exactamente igual a el mismo valor que la potencia por periodo, ¿no? Ahora, nuevamente vemos que esta señal periódica es una señal de energía porque la energía total de la señal es infinita y la potencia total de la señal es igual a omega. Entonces, energía finita, potencia constante, es una señal de energía. También podría haberse calculado mediante el desarrollo de esto como exponenciales complejas, como se ve acá, ¿no? 1 sobre 2n más 1, la sumatoria. El coseno cuadrado es 1 medio de e a la j pi cuartos n más e a la menos j pi cuartos n. Todo esto elevado al cuadrado. Bueno, se puede sacar como factor 1/4, el 2 al cuadrado, y nos queda esto de acá, ¿no? Esto al cuadrado vale esto, más el doble producto del primero segundo, por el segundo que es esto, más el segundo al cuadrado que es esto. Ok. Fíjense, si logramos calcular nuevamente la sumatoria esta, tiene que descomponer en la sumatoria de este término, más la sumatoria de este término, más la sumatoria de este término.
Este es el complejo conjugado de este. Por lo tanto, si logramos determinar cuánto vale la sumatoria, también se aplica para su complejo conjugado. Entonces, la sumatoria de esto va a ser, ¿no?, es una serie infinita que está viniendo desde menos infinito, valga la redundancia, más, bueno, aquí cuando n vale menos 3, n vale menos 2, n vale menos 1, n vale 0, n vale 1, 2, 3, etc. ¿No? Y esto va a ser igual a j, e a la menos j3 pi medios es j, e a la menos j2 pi medios es menos 1, e a la menos j pi medios es menos j, más 1, más j, menos 1, menos j, etc. Y si revisan esto, ¿no?, se va a cumplir siempre, ¿no? Más j, menos 1, menos j, más 1, más j, menos 1, menos j, más 1, más j, menos 1, etc. Y si ven la suma, ¿no?, todo lo que se suma se resta, hemos encontrado que esta sumatoria vale 0. ¿No? Y por lo tanto, la potencia infinita tiene este valor, ¿no? 2. Este 2 puede salir como constante, esto es de 1 y esto vale 2n más 1, ¿no? Esto con esto se va, 2 entre 4 es 1 medio. Esto con esto se va y nos queda que la potencia infinita es igual a 1 medio, como se muestra acá, ¿no? La potencia infinita es igual a 1 medio. Es así como se calcula con estos dos ejemplos. El primer ejemplo es de tiempo continuo, el segundo ejemplo es de tiempo discreto. Es así como se calcula la potencia y la energía de señales periódicas, ¿no? Obviamente primero la energía y la potencia por periodo y luego eso se puede generalizar cuando se considera la señal en todo el rango entre menos infinito e infinito. Ok. Con esto terminaríamos la parte de las señales periódicas. Más adelante vamos a volver con algunos otros detalles más sobre este tipo de señales, ¿no?, cuando hablemos de las señales especiales, que son las señales trigonométricas y las señales exponenciales, ¿no? Más adelante vemos eso. Ok. Una nueva clasificación de señales está entre las determinísticas y las aleatorias, ¿no? Las determinísticas significa que no hay incertidumbre en cuanto a su valor en cualquier tiempo y tiene una función de tiempo bien definida, ¿no? Puede ser descrita por una ecuación matemática explícita que le vamos a llamar modelo de la señal. Una señal aleatoria es impredecible o no se puede describir mediante una ecuación simple, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de señales aleatorias en la naturaleza, como por ejemplo el tema del clima, ¿no? O sea, es aleatorio, o sea, podríamos predecir para mañana o hasta, digamos, 48 horas adelante cuál va a ser el clima, pero a partir de ahí no es posible predecir cuánto va a valer, por ejemplo, las precipitaciones pluviales, la temperatura, ¿no?, etcétera. Esa es una variable aleatoria. Esas son variables aleatorias. Las determinísticas están bien determinadas, las aleatorias es los que no se pueden describir mediante una ecuación simple, ¿no? Bueno, señales monocanal y multicanal. Monocanal son aquellas que provienen de una sola fuente o canal. Ejemplo, cualquier señal en función de una variable. Por ejemplo, nivel en un tanque, temperatura en un horno, la voz humana, que también es una señal monocanal. Y bueno, la señal multicanal proviene de diferentes fuentes o canales, ¿no? Por ejemplo, un electrocardiograma se puede hacer con 3 electrodos, con 12 electrodos, con 24 electrodos, etc., ¿no? O sea, ahí la información viene de múltiples fuentes o canales. Señal monodimensional versus multidimensional. Monodimensional es de una sola dimensión, es una función de una sola variable. En realidad, la gráfica es bidimensional porque se considera también como variable el eje de los tiempos y la señal como tal se mide en el eje de las ordenadas, ¿no? Ese es monodimensional, o sea, digamos, de una sola variable, ¿no? Multidimensionales significa 2 o más variables. Por ejemplo, la imagen que están viendo ustedes en su computadora es una señal
bidimensional, o sea, porque de acuerdo al valor que tiene X y el valor que tiene Y, un puntito está pintado de negro y un puntito al lado podría estar pintado de blanco, ¿no? Esas son señales bidimensionales. ¿Está bien? Bueno, quedamos hasta aquí con la clasificación de las señales. A partir de la siguiente clase vamos a ver operaciones básicas sobre las señales, ¿no? En las operaciones básicas vamos a trabajar sobre operaciones sobre la variable dependiente y luego las operaciones sobre la variable independiente. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia, cualquier cosa que quieran manifestar, les pido por favor que lo hagan mediante nuestro grupo WhatsApp. Una vez más, que tengan un excelente día y hasta la siguiente clase.